Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Soy la periodista Yoveli Maite Rojas Romero del primer grado de secundaria, Colegio Peregrino. Y en esta ocasión voy a presentar este programa que se llama NotiCovid, el Peregrino. Espero que sea de su agrado y vamos a empezar con la información. Bueno, primero, antes de comenzar, vamos a hablar acerca de lo que es el COVID. El coronavirus es una extensa familia de virus que puede causar enfermedades tanto en humanos como en animales. Al principio se creía que se trataba de una gripe común, pero actualmente se ha convertido en una pandemia mundial que tiene como resultado millones de contagiados y muertos en todo el mundo. Ahora seguimos con sus síntomas. En los humanos afecta principalmente a los pulmones. Se pueden presentar los siguientes síntomas. Tenemos en el día 1, los síntomas son dolor de garganta, tos seca, fiebre, fatiga, dolor muscular, entre otros. Aquí tenemos las imágenes como pueden ver. En el día 2 al día 3 se presentan dificultades para respirar. Sabemos que este virus ataca principalmente a los pulmones. En el día 7, las membranas de los pulmones se inflaman y es necesario que la persona sea llevada al hospital si sigue con problemas respiratorios. Aunque no todas las personas pueden sufrir estas enfermedades, ¿no? No todas. En el día 8, el virus puede causar náuseas, diarrea o indigestión si afecta a las células del sistema gastrointestinal. El día 10, si el paciente sigue grave y tiene peores reacciones, puede necesitar de UCI, que es la unidad de cuidados intensivos. En el día 12, en algunas personas la fiebre cesa, pero en casos más graves, la fiebre permanecerá o aumentará. Depende del organismo. En el día 13, la persona puede respirar mejor. La recuperación es de 2 a 3 semanas en casos leves y de 5 a más semanas en casos más graves. En el día 18, la muerte puede ocurrir para los más afectados. Ahora, el COVID se ha convertido en una de las pandemias más letales, contagiosas e infecciosas causadas por el coronavirus. Empezó a propagarse por todos los continentes del mundo, afectando principalmente a Europa, en los países de Estados Unidos, Italia y España. Estos son los países europeos que han recibido mayor embestida de casos y está sometiendo al mundo a una crisis sanitaria que marcará una época. Ahora la evolución del coronavirus. Ahora vamos a hablar sobre la evolución del coronavirus en el Perú. Con el pasar del tiempo, el brote se expandió en todo el territorio nacional, siendo Ucayali el último departamento en reportar su primer caso positivo de coronavirus el 12 de abril del 2020, durante su estadía con la frontera con Brasil, convirtiéndose en la última provincia a nivel nacional en declarar tener presencia de personas contagiadas. El aumento exponencial de contagios ocurrió desde la tercera semana de abril. Llegó a posicionar al Perú como el segundo país con más casos en América Latina y el quinto a nivel mundial. Para el 26 de agosto, Perú se posicionó como el país con mayor índice de mortalidad per cápita y el noveno país en el mundo con mayor cantidad de muertos totales.
Y aquí tenemos el mapa mundial. Ahora las estadísticas. En enero, 29 de enero, en el mundo había aproximadamente 6.061 casos de coronavirus y 132 fallecidos. China tenía la mayor cantidad de casos por coronavirus, con un total de 5.974 casos confirmados. 4 de febrero. Más de 20 países estaban contagiados por coronavirus. Entre ellos tenemos a Rusia, Japón, Corea del Sur, Australia, China, Tailandia, Francia, Canadá, Estados Unidos, entre otros. Pero China seguía siendo el país con más casos confirmados. Luego el primer caso de la pandemia de COVID-19 llegó al Perú. Un hombre de 25 años que regresaba de un viaje de vacaciones por Europa fue anunciado en marzo del 2020. Para el 26 de agosto, Perú se posicionó como el país con un mayor índice de mortalidad per cápita y el noveno país en el mundo con mayor cantidad de muertes totales. Y aquí tenemos un reporte de las noticias donde el presidente confirma el primer caso de coronavirus en el Perú. El 12 de marzo, entre los países más afectados encontramos a China, con 3.176 fallecidos y 80.813 casos de coronavirus, siendo Italia, Irán, España y Corea del Sur los países también más afectados por este coronavirus. El 23 de marzo, en Perú se confirmaron 416 casos de coronavirus, siendo Lima el departamento con mayor número de contagiados en todo el país, con un total de 322 contagiados. (9 y 10 de abril). El 9 de abril, el total de contagiados en todo el mundo pasaba el millón, siendo la cifra exacta de 1.496.055 contagiados. Fallecidos, 89.435 personas y 336.780 recuperados. El 10 de abril, en Perú, se confirmaron 5.897 casos de coronavirus, de los cuales 4.210 casos se encontraban en Lima, y Lambayeque se posicionó en cuarto lugar con 302 contagiados. El 28 de mayo. En los países latinoamericanos también aumenta la cifra de contagiados, siendo Brasil el país con mayor número de contagiados, con un total de 4.411.821 contagiados, y Perú se encontraba en segundo lugar con 135.905 contagiados. (4 de junio). Debido a la cantidad de fallecidos en los países de América Latina, Perú se posicionó en tercer lugar con 5.031 fallecidos, 183.198 contagiados y 76.228 personas dadas de alta, es decir, personas recuperadas.
El 30 de julio, entre los países más golpeados por el coronavirus encontramos a Estados Unidos en primer lugar, con un total de 4.426.982 contagiados, y Perú en séptimo puesto con 407.492 contagiados, 19.021 fallecidos y 283.915 personas recuperadas. (28 de agosto). 28 de agosto. España se encontraba en primer lugar entre los países europeos con mayor cantidad de casos confirmados de coronavirus, y en Perú se confirmaron 629.961 contagiados, 28.471 fallecidos y 438.017 personas recuperadas. 3 y 9 de septiembre. El 3 de septiembre, entre los países más afectados, encontramos a Rusia, Italia, Australia, Reino Unido, España, Portugal, Alemania, Italia, entre otros. El 9 de septiembre, en Perú, el número de contagiados era de 710.067 contagiados, de 30.344 personas fallecidas y 544.745 personas recuperadas, o sea, personas dadas de alta. El 4 de octubre, entre los países más golpeados por el COVID-19, encontramos a Estados Unidos en primer lugar con un total de 7.418.107 contagiados, y Perú ocupa el sexto lugar con una cifra de contagiados que era de 828.169 casos confirmados, 32.742 fallecidos y 706.223 personas dadas de alta. Y por último, para finalizar nuestras estadísticas, tenemos el 6 de noviembre. En Perú habían 917.503 contagiados, 34.783 personas fallecidas y 838.265 personas dadas de alta. Ahora, muchos tenemos preguntas, pero hoy vamos a responder a todas esas preguntas. Y empezamos con la primera. ¿Cuánto tiempo transcurre entre la exposición al coronavirus y el desarrollo de los síntomas? Ok. El tiempo que transcurre entre la exposición a la COVID-19 y el momento en que comienzan los síntomas suele ser aproximadamente alrededor de 5 o 6 días, pero puede variar entre 1 o 14 días. La tasa de mortalidad. Las personas mayores y las que padecen de afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardíacos o pulmonares, diabetes o cáncer, tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin embargo, cualquier persona puede contraer la COVID-19 y caer gravemente enferma, o podría estar por resguardo. ¿En dónde se inició el COVID-19? Este nuevo virus era desconocido antes de que brote por primera vez en Wuhan, China, el 27 de noviembre de 2019, tratándose de una persona de 55 años
natural de la provincia de Hubei, siendo el primero en contagiarse. Luego el virus empezó a propagarse por todos los continentes del mundo, afectando principalmente a Europa en los países de Estados Unidos, Italia y España. Estos son los países europeos que han recibido mayor embestida de casos y está sometiendo al mundo a una crisis sanitaria que mandará una época. ¿Cuál fue el primer caso de coronavirus en el Perú? El primer caso de la pandemia de COVID-19 en Perú fue de un hombre de 25 años que regresaba de un viaje de vacaciones por Europa. Fue anunciado el 6 de marzo del 2020. El inicio del brote epidémico en el país, llamado también transmisión comunitaria, fue oficializado el 17 de marzo y el primer fallecimiento fue reportado 2 días después. Ahora, ¿cuál fue el costo de las mascarillas? Sabemos que cuando el coronavirus empezó, todo subió de precio. El primer caso confirmado de coronavirus en el Perú genera alarma en la población, elevando el precio de las mascarillas y productos de higiene que eviten el contagio. Con el posible caso de Lambayeque, el precio subió de 6 soles a 18 soles cada mascarilla. Los más baratos se encontraban a 5 soles. Según un reporte de la tienda, el precio habría subido hasta 25 soles por mascarilla. Sin embargo, en la mayoría de farmacias y centros médicos consultados, las mascarillas se habían agotado. Ante el probable desabastecimiento, en Navarra se fabricaron mascarillas de tela y se venden aproximadamente a 2 soles, pero no contarían con un certificado. Las pruebas rápidas y moleculares. En el Hospital Nacional Hipólito Unanue, la HNHU del Ministerio de Salud MINSA, inició el procesamiento de pruebas moleculares rápidas, LAM, de fabricación nacional para el diagnóstico de la COVID-19. Estas pruebas moleculares gratuitas utilizan la técnica RT-LAM, aplicación isotérmica mediante enlace, mediada enlace, método que suele aplicarse en Perú para el diagnóstico del dengue, zika, tuberculosis y se adaptó también para ser usada en el descarte del coronavirus. La jefa del Departamento de Patología Clínica del Nosocomio, Karina Altamirano, detalló que en un área especial del laboratorio se realiza la extracción del código genético o ácido ribonucleico, la ARN, del virus, el mismo que se amplifica para continuar con el procesamiento y lograr el resultado mediante una reacción colorimétrica. Los resultados de estas pruebas se obtienen en 45 minutos, luego van a un registro del hospital. Por su parte, Judy Roldán, directora adjunta del Hospital Hipólito Unanue, informó que el nosocomio tiene proyectado procesar más de 2.000 pruebas moleculares mensuales bajo la citada metodología. ¿Qué medidas sanitarias declaró el presidente? Entre las medidas sanitarias declaradas por el expresidente Martín Alberto Vizcarra tenemos las siguientes, que son aislamiento social, cierre de fronteras, fumigaciones y limpieza de superficies. En el aislamiento social, el Poder Ejecutivo declaró el domingo 15 de marzo el estado de emergencia nacional por 15 días para prevenir el avance del coronavirus COVID-19, medida que implica el aislamiento social obligatorio de las personas. El cierre de las fronteras y movilización. Así como el cierre total de las fronteras quedó suspendido
el transporte internacional de pasajeros por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. El transporte de carga y mercancía no se encontraba comprendido en estas medidas. En caso de transporte urbano autorizado, tales como el metro de Lima, el metropolitano, etc., se debió cumplir reducir su flota de unidades en el 50%. Fumigaciones y limpiezas de superficies. En el proceso de limpieza se da de manera habitual. Sin embargo, se ha intensificado labores como el barrido y el trapeado de pisos con champú y desinfectantes. El uso de agua y lejía para esterilizar las máquinas de recarga de tarjetas, candados, torniques, validadores, entre otros, y la limpieza de lunes y además de superficies. Hace un mes todas las estaciones y terminales fueron fumigadas. No obstante, y ante la situación, se ha iniciado un nuevo cronograma de fumigaciones que empezó en la estación central y continuará todo. ¿Cuántas personas quedaron sin empleo? Una base de datos analizada por Ojo Público con información de más de 30.000 empresas que solicitaron acogerse a la suspensión perfecta revela que del total de empleados formales perdidos en la pandemia, el 55% correspondió a este mecanismo. El resto fue por vencimiento de contrato, despedidos u otras modalidades. Compañías del sector, comercio, manufactura y casinos se acogieron a esta medida que afectó a un total de 328.000 trabajadores. Más de 900 empleadores recurrieron a suspensión luego de recibir préstamos de Reactiva Perú. Ahora vamos a hablar de los bonos. El Perú es uno de los países de América Latina que más ha invertido en subsidios para la población desde que se declaró el estado de emergencia el 16 de marzo, por la abrupta expansión del coronavirus en el mundo. El gobierno señaló que invertiría alrededor de 30.000 millones de dólares. Mucho de ese dinero está dirigido a los hogares más vulnerables, aquellos que están en condición de pobreza o extrema pobreza. Pero en el camino y con el crecimiento exponencial de contagios y muertes, la ayuda fue quedando corta. A continuación, la lista de bonos que entrega el gobierno peruano. Primer bono, bono Yo Me Quedo en Casa, llamado en un principio el bono 380 soles. Este subsidio fue orientado a 2.5 millones de familias en condiciones de pobreza o extrema pobreza, según el último censo. Inicialmente iba a ser un bono de 380 soles, pero la duración prevista se invirtió en ser de cuarentena a 14 días, pero ante su prolongación se convirtió en uno de 760. Segundo bono fue el bono independiente, un bono de 760 soles, trascendental para los trabajadores independientes o informales, aquellos que no tienen ingresos fijos y que necesitan salir de casa día a día para llegar a fin de mes. Tercer bono, bono de 720 soles para el personal de salud. En medio de la crisis sanitaria más profunda del siglo, el personal de salud es el que está en primera línea luchando contra la expansión del virus. Médicos, enfermeros y técnicos se juegan la vida todos los días para salvar a los ciudadanos. Para ellos, el gobierno destinó un bono de 720 soles. Cuarto bono, bono familiar habitacional. El gobierno intentó dar a todas las facilidades a la población, sin ahorros para acceder a un crédito hipotecario con intereses bajos. El requisito de tener ahorros en una cuenta es eliminado, y el bono para la emisión, que todavía no ha sido anunciado, será superior al que el programa Techo Propio ofrecía.
Y por último, el bono familiar universal. Se trató del último y más ambicioso subsidio que ha ofrecido el Estado peruano. El bono familiar universal consistió en un bono de 760 soles que fue entregado a 6,8 millones de hogares en todo el país. Los requisitos son no haber recibido ningún otro bono y no tener un salario fijo, es decir, no estar en planilla. Digamos, ahora las AFPs. La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó el texto sustitutorio del proyecto que permitirá retirar el 100% de los fondos de AFPs. El proyecto aún debe ser aprobado por el Pleno del Parlamento para ser una ley. A continuación, los detalles sobre los posibles beneficiarios y la modalidad de retiro. Ahora, muchos se preguntan, ¿quiénes serían los beneficiados? Pues podrían efectuar el retiro total aquellos afiliados que no registren aportaciones ni retención por más de 12 meses consecutivos, mientras que las personas hayan dejado de hacer aportes desde el inicio del estado de emergencia, podrían retirar hasta 4.300 soles, que es una UIT. Esta medida se daría de manera complementaria a la ley que permitió el desembolso del 25% de los fondos de los AFPs. Otra pregunta es, ¿cómo se haría el retiro? Para el primer grupo de afiliados mencionados, es decir, aquellos que podrían retirar el 100% de la AFP, así sería el retiro. El 34% en un plazo máximo de 10 días calendarios después de presentar la solicitud ante la administradora privada de fondos de pensiones a la que pertenezca el afiliado. El 33% a los 90 días de calendario computados a partir del primer desembolso, a que se refiere el literal anterior. Ahora, un caso que también estamos viendo, que es la difteria. La difteria se suma al COVID. La difteria ha vuelto a Perú después de 20 años. El Ministerio de Salud de Perú convocó el fin de semana a una jornada de vacunación contra esa enfermedad y otras similares, debido a que por las urgencias del COVID-19 solo ha llegado al 40% de la meta anual de inmunizaciones. Los trabajadores sanitarios y las vacunas no alcanzaron para satisfacer a miles de personas que formaron filas desde la madrugada frente a los centros de vacunación. En la última semana fallecieron una niña y una mujer de 69 años, víctimas de la difteria, contra la cual cientos de miles de adultos no están vacunados. Ahora la ONP. El Pleno del Congreso de la República aprobó este martes el proyecto de la ley que permitirá a los aportantes activos e inactivos de la Oficina de Formalizaciones Previsionales, que es la ONP, acceder al retiro hasta un UIT equivalente a 4.300 soles. Ahora la economía. ¿Cómo afectó el COVID-19 a la economía? El COVID-19 también llegó a los mercados de valores y economías de todo el mundo. La dificultad para frenar la expansión de la pandemia ha obligado al gobierno a aplicar medidas extraordinarias, como cerrar edificios públicos, empresas y comercios, además de limitar la movilidad. ¿De qué manera se irá reactivando la economía? La reactivación será paulatina. Según los funcionarios del Estado, la economía está funcionando en un 44% de su capacidad. La primera fase de apertura va a aumentar esta cifra hasta 70 u 80%.
En las etapas tercera y cuarta se llegará a 95% y luego a 100%. Algunas asumen que eso va a ocurrir este año. Otros consideran que podrían tardar 2 años hasta que recuperemos nuestro PBI. ¿En qué medida pueden aumentar los niveles de pobreza en el país? Siendo conservador, analizando las cifras de manera muy preliminar, aproximadamente aumentará entre 5 y 10%. Si bien logramos disminuir los niveles de pobreza en 20 años, esto podría subir entre 25 y 30%, a menos que se establezcan subsidios directos por un tiempo determinado, hasta que las personas que hayan perdido sus empleos puedan recuperarlos. ¿Cuándo se declara oficial la cuarentena? La cuarentena en Perú, denominada aislamiento social obligatorio, fue una medida de contención que fue establecida por el gobierno peruano el domingo 15 de marzo del 2020. Debido al número creciente de casos de COVID-19 durante la pandemia de enfermedad por coronavirus. Esta medida fue anunciada junto con el estado de emergencia, que impuso el cierre total de las fronteras y el transporte, entrando en vigor el día lunes 16 de marzo de 2020, desde las 0 horas. ¿Qué medidas tomó el presidente acerca de las personas varadas? El gobierno alista medidas para el traslado humanitario de miles de personas que se encuentran varadas en diversas zonas del país debido a la inmovilización social obligatoria y que necesitan retornar a sus lugares de origen. Así lo anunció el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, quien precisó que se coordina con 12 gobiernos regionales el traslado de los varados, muchos de ellos en condiciones vulnerables. Lozada resaltó que el Ejecutivo promulgó una medida excepcional que permitirá a las familias vulnerables retornar a sus lugares de origen. Dichas familias fueron sorprendidas por la declaración de emergencia nacional y la suspensión de transportes de pasajeros decretados para enfrentar el avance del coronavirus. El ministro de Transporte y Comunicaciones estimó que este problema lo afrontan alrededor de 2.400 personas en las 12 regiones donde se han reportado casos. Estamos haciendo un inventario para saber cuánto sufren este problema y elaborar la mejor estrategia para su traslado, sea por vía terrestre o aérea. Coronavirus en animales. De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en los Estados Unidos, algunas mascotas, incluyendo gatos y perros, también se han infectado con el virus que causa la COVID-19. El primer caso de un animal con resultado positivo en la prueba de detección del COVID-19 fue de un tigre en un zoológico de Nueva York. Esto ocurrió en su mayoría después de que los animales estuvieron en contacto cercano con personas infectadas con el coronavirus. En base a la información limitada que existe, se considera poco el riesgo de que los animales transmitan la COVID o el COVID-19 a la gente. Los animales no parecen tener un papel significativo en el contagio del virus que causa la COVID-19. No hay ninguna evidencia de que estos virus puedan transmitirse a la gente o a otros animales a través de la piel o el pelo de una mascota. ¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en los humanos? Lo más importante que hay que saber sobre el contacto del coronavirus con superficies
es que estas pueden limpiar fácilmente con desinfectantes domésticos comunes que matarán el virus. Diversos estudios han demostrado que el virus de la COVID-19 puede sobrevivir hasta 72 horas en superficies de plástico y acero inoxidable, menos de 4 horas en superficies de cobre y menos de 24 horas en superficies de cartón. Y aquí tenemos la pregunta referente a lo que hemos hablado. Y tenemos una imagen. En el papel, 30 minutos, el tiempo máximo detectado. En pañuelos de papel y papel higiénico, también 30 minutos. En madera, un día. En ropa, un día. En el cristal, 2 días. En los billetes, 4 días. En acero inoxidable, 4 días. Y en plástico, 4 días. ¿Cuánto tiempo dura el virus en una persona fallecida? Bien. Por definición, los virus requieren de un organismo vivo para sobrevivir y replicarse al interior de sus células. A diferencia de las bacterias, no es capaz de resistir superficies inanimadas, por lo que en ellas solo se mantiene algunas horas o días. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha publicado en los fines de marzo que no hay pruebas que señalen que el SARS-CoV se transmita desde el cadáver de una persona fallecida por COVID-19, como sí ha ocurrido con otras enfermedades infecciosas como la ébola o la cólera. También aclara que no es obligatorio realizar una cremación del cuerpo. Cuerpos de personas fallecidas tiradas en la calle, esto lo vimos en otros países. La opacidad del gobierno de Ecuador sobre el alcance de la pandemia hace difícil saber la verdad, mientras el ministro de la Salud reconocía hasta el miércoles 93 fallecidos y 2.748 casos positivos. Informaciones periodísticas que hablan de centenares de muertos. La situación es especialmente dramática en la capital, Guayaquil, donde varios medios informan que hay cientos de cadáveres en las calles y dentro de casas esperando ser retirados por las autoridades que se han visto superadas por la crisis de coronavirus. Aquí vemos algunas imágenes. ¿Qué hospitales colapsaron en Lambayeque? El Hospital Regional de Lambayeque se encuentra colapsado por la cantidad de pacientes con coronavirus. Esta circunstancia ha ocasionado que los médicos protesten por los equipos de protección personal. También entrega de pruebas rápidas y moleculares debido a que algunos de sus colegas se encuentran infectados. ¿Qué dijo el alcalde de la región de Lambayeque acerca del COVID-19? El alcalde, Anselmo Lozano, dijo que el nosocomio está a punto de colapsar, a pesar de contar con un presupuesto de 3.600.000 soles que el Ejecutivo otorga en la región. Sostuvo que lo peor es que los médicos no tendrán cómo protegerse de la ausencia de mascarillas, además la falta de los ventiladores. En Arequipa, un balón con oxígeno lleno bordea los 3.000 soles y uno de 10 metros cúbicos. Uno de 10 metros cúbicos cuesta 2.750 soles. En La Libertad sucede lo mismo. Un balón se puede conseguir en 3.200 y 4.000 soles. En Iquitos los balones de 10 centímetros cúbicos sin manómetros se venden entre 3.000 y 6.000 soles y las recargas por cada metro cúbico costarían 95 soles. En Lambayeque los precios varían de 4.500 y 5.000 soles. Por su parte, en Piura, debido a la escasez de balones, solo se venden envases de segunda mano y su precio puede llegar a costar más de 5.000 soles. Ahora, el ángel del oxígeno.
Un hombre llamado Mario Romero Pérez, que fue bautizado como el ángel del oxígeno de San Juan de Miraflores por mantener el precio justo del insumo de medicina, pese su gran demanda. Lamentablemente, este hombre falleció por COVID-19. Ahora las clases virtuales. El gobierno anunció que el inicio de las clases virtuales comenzaría el lunes 6 de abril. Desde entonces, los escolares de todo el país estudiarían a través de la plataforma Aprendo en Casa, propagación que se transmite a través de Internet, radio y televisión. En un primer momento, el calendario escolar 2020 señalaba que estas clases iban hasta el 31 de abril y por consiguiente las presenciales iniciarían el próximo 4 de julio de 2020. Ahora la salud mental. Las nuevas realidades de teletrabajo, el desempleo temporal, la enseñanza de la casa y la falta de contacto físico con familiares, amigos y colegas requieren tiempos para acostumbrarse. Sabemos que como humanos no podemos estar mucho tiempo encerrados o sin socializarnos. Por eso, es importante pues, divertirte sanamente en casa, hacer deporte o salir, pero siempre con los protocolos, con la mascarilla. Gracias, esta ha sido la información sobre el COVID-19 y espero que les haya gustado. Hasta luego.